En el video de hoy hablaremos acerca de el siglo XIX. En primer lugar, hablaremos de ¿qué fue el siglo XIX? Siglo XIX. Como resultado de la firma de los Tratados de Córdoba se dio la existencia legal de la nueva nación, a la cual se agregaban, además de sus múltiples problemas, las asechanzas del exterior. Así, se procedió a crear la Junta Provisional de Gobierno, fase previa a la instauración del modelo monárquico que en esa primera etapa de agrupación político-administrativa adoptaría México. Esta Junta Provisional designó a la regencia del Imperio Mexicano, órgano de carácter ejecutivo, que en su calidad de gobernador interino nombró al que sería, en nuestro ámbito, el primer secretario y le confirió el título de secretario de Negocios y Relaciones Exteriores e Interiores. Las funciones de este serían reguladas por el decreto para el establecimiento de los ministerios el 8 de noviembre de 1821, en el que se señala la creación de 4 secretarías de Estado y del Despacho Universal, siendo una de ellas la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, para la que se fijó como su ámbito de competencia el atender y despachar todas las relaciones diplomáticas con las partes extranjeras. Para la realización de estos primeros contactos con el exterior, se dio posesión del cargo al Dr. José Manuel de Herrera, quien fue así consignado en los canales de la historia como nacional en el primer secretario de Relaciones Exteriores. Cabe destacar que de la creación de un Ministerio de Relaciones Exteriores en 1822 se dio la primera disposición del Servicio Exterior, el 7 de mayo del año mencionado, ya habiéndose constituido un Congreso Constituyente que se hizo un decreto por el cual se establecieron reglas para los nombramientos de los miembros del Servicio Exterior, así como instrucciones y sueldos del personal diplomático. Con esta pequeña base se estipuló el primer antecedente del Servicio Exterior diplomático. Consolidado el Estado mexicano y adoptada la Constitución de 1824, se estableció que el régimen de gobierno en el país sería de carácter republicano federal, precisándose en ella las atribuciones del Congreso General respecto del desarrollo de las relaciones internacionales, las del Presidente de la República, en materia de nombramiento y remoción de secretarios, enviados diplomáticos y cónsules, así como en la concentración de compromisos internacionales. Del mismo modo, se delineaba la organización administrativa y funciones de los despachos en los negocios del gobierno. Acorde con la nueva estructura jurídico-política y ante el incremento de los compromisos internacionales de México, se procedió el 7 de julio de 1823 a expedir el primer reglamento interior del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores, en el que se delimitaron tanto sus responsabilidades como sus atribuciones, y para el 31 de diciembre de 1829, el general Vicente Guerrero expidió la primera ley del Servicio Exterior mexicano. En este último documento se estipularon las reglas por las cuales se establecían legaciones ordinarias, extraordinarias y consulados. De esta manera, las legaciones extraordinarias tenían a su cargo la constitución de tratados y acuerdos, las legaciones ordinarias, la correspondencia permanente que era conferida al derecho de reciprocidad. Para los consulados, esta ley los divide en consulados generales, particulares y viceconsulados, estando al frente de ellos un cónsul general, un cónsul particular y un vicecónsul respectivamente. Para 1831 se programó la Ley sobre el establecimiento de legaciones en Europa y América, en donde se consignaron disposiciones más de orden laboral que de orden orgánico. En esta ley se introdujeron 2 aportaciones importantes. El personal diplomático se vio incrementado con la aparición del oficial de la legación y los sueldos del personal comisionado en Europa y América fueron igualados. De la misma manera, en 1834 se promulgó la Ley sobre el establecimiento de consulados, la cual fue expedida el 12 de febrero de 1874. En esta, el presidente Valentín Gómez Farías derogó todas las disposiciones relativas a los consulados que hasta la fecha habían dictado. Hay que destacar que entre 1835 y 1896 se expidieron 6 reglamentos que determinaban la indumentaria que, de acuerdo con la diplomacia de la época, debía usar el personal diplomático y consular mexicano. Seguiremos con el tema de conflictos internacionales en la primera mitad del siglo XIX.
En 1836, como consecuencia del golpe de Estado dirigido por el general Antonio López de Santa Anna, se promulgaron las 7 leyes constitucionales, en las que se fijó como forma de gobierno el modelo republicano centralista, determinándose las bases para que el presidente de la República nombrara, celebrara y dirigiera las relaciones internacionales en las que fuese parte el Estado central. Al mismo tiempo se establecía que serían 4 los ministerios, uno de ellos el de Relaciones Exteriores, y se especificaban la asignación y funcionamiento de los ministerios encargados de los asuntos del gobierno. Los efectos de la adopción de este sistema de gobierno se hicieron notar. Se procedió al establecimiento de medidas urgentes y necesarias mediante la promulgación de bases de organización para el gobierno provisional de la República, firmadas el 28 de mayo de 1841 y en las cuales se señalaba la existencia de 4 ministerios, siendo uno de ellos el de Relaciones Exteriores, Gobernación y Policía. El presidente Mariano Arista decreta en 1852 una reestructuración orgánico-funcional de los ministerios, lo cual motiva que sea expedido el 12 de octubre de ese año, el segundo reglamento interior del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora hablaremos acerca de la separación de Texas. En este contexto, durante la última administración del general Antonio López de Santa Anna, se detectaron las bases de la administración política de la República Mexicana. El 22 de abril de 1853, las que señalaban que serían 5 los ministerios de Estado para el despacho de los negocios del gobierno, uno de ellos con el nombre de Ministerio de Relaciones Exteriores, mismo que en mayo de ese año apareció en primer término dentro del decreto para el orden y denominación de los ministerios instituidos. Con el fin de afirmar y definir sus acciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores expidió su tercer reglamento interior el 8 de agosto de 1853, en atención al artículo 3 del decreto del gobierno del 28 de junio de ese año. De la misma manera, para 1853 se promulgó la Ley de Arreglo del Cuerpo Diplomático. Se expidió el 25 de agosto de 1853. En este ordenamiento se intentó codificar las distintas disposiciones en materia diplomática que se habían dictado. El primer título del Estatuto Orgánico definió un nuevo orden jerárquico del cuerpo diplomático, además de confirmar la composición de las legaciones ordinarias y extraordinarias de la Ley de 1829. Otras características de este documento radican en las disposiciones de las cualidades de los empleados diplomáticos y reglas para nombrarlos. Se reivindicó la nacionalidad mexicana como requisito para formar parte del cuerpo diplomático y denotó como cualidades de otros empleados diplomáticos la buena reputación, la acreditada actitud, la probabilidad calificada en cualesquiera de las profesiones honrosas y literarias. Al estar en el poder, los liberales, se creó el Estatuto Orgánico Provisional de la República Mexicana del 15 de mayo de 1856, el cual señalaba la existencia de 6 ministerios instituidos para el buen gobierno, determinándose que uno de ellos sería el de Relaciones Exteriores. El 5 de febrero de 1857 se adoptó una nueva Constitución para la República Mexicana, en donde se establecieron las facultades del Congreso General. Respecto de la ratificación y aprobación de los asuntos internacionales y del nombramiento y remoción de secretarios, agentes diplomáticos y cónsules, así como de la concentración de compromisos internacionales. En plena guerra de reforma, la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores emitió el 12 de agosto de 1858 su cuarto reglamento interior. La aproximación al encuentro de soluciones positivas se hizo tangible con la reforma de 1858-1860 y con la resistencia a la intervención extranjera de 1862 a 1867, que sentó las bases definitivas de la República Federal. Al fracasar el Segundo Imperio, se acabaron las expectativas europeas respecto de México. Al consolidarse el gobierno de Benito Juárez en 1861, se dan en forma sucesiva 4 reformas y modificaciones a la composición orgánica del gobierno federal, en las cuales se manifestó la existencia del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedando finalmente considerado como Ministerio de Relaciones Exteriores y de Gobernación. En el periodo llamado la República Restaurada y habiendo caído el imperio de Maximiliano, se trazaron nuevas bases para una política exterior cimentada en el respeto a la soberanía de los pueblos y en su igualdad jurídica. En congruencia con el proyecto nacional en este sentido, se promulgó el Reglamento del Cuerpo Consular de 1871. Entre los avances de esta ley se pueden mencionar la asignación de tareas específicas a cada uno de los miembros de los consulados, además de ampliar las categorías de composición de los consulados. Sin mayor cambio en la organización jurídico-administrativa del gobierno de Benito Juárez, concluyó una etapa del Estado mexicano, dando paso al prolongado régimen del general Porfirio Díaz.
En cuanto a la política exterior, abundaron intereses ajenos y duras condiciones impuestas por las potencias para otorgar a México el rango de nación, pérdida de territorio por la Guerra de Texas y la correspondiente con Estados Unidos de 1847 a 1848, predominio comercial, dependencia por endeudamiento e inversión de capital y técnica industrial. Una de las discusiones políticas fundamentales del siglo XIX mexicano fue la manera de lograr la unidad nacional. La discusión pasó a ser, después de la invasión y pérdida de más de la mitad del territorio nacional en 1847, la prioridad indiscutible. Finalmente, hablaremos de la guerra contra Estados Unidos. La intervención estadounidense en México, llamada también Guerra Mexicano-Estadounidense o Guerra de Estados Unidos-México, fue un conflicto bélico que enfrentó a México con los Estados Unidos entre los años de 1846 y 1848, que desembocó en la cesión por México de más de la mitad de su territorio a Estados Unidos. La guerra se inició a consecuencia de las pretensiones expansionistas de los Estados Unidos, cuyo primer paso fue la creación en 1836 de la República de Texas tras su separación del Estado mexicano de Coahuila y Texas. Otros detonantes fueron la entrada del ejército estadounidense en la zona comprendida entre los ríos Nueces y Bravo y de la demanda de indemnización al gobierno mexicano por los daños causados en la República de Texas durante su guerra de independencia. En 1847, los estadounidenses desembarcaron en Veracruz y conquistaron la capital mexicana, tras lo cual los mexicanos se vieron obligados a firmar en 1848 la Paz de Guadalupe Hidalgo, por la que los Estados Unidos se anexaron los territorios mexicanos de Alta California, Nuevo México y Texas, que hoy en día forman en Estados Unidos los estados de California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, Colorado y parte del hoy llamado Wyoming. Gracias por ver, no olviden darle like y compartir. Síguenos en nuestras redes. Nos vemos en un próximo video. Alcance, Universidad sin límites.